nosotros vamos a crear eventos ahora con un oyente interno, ¿sí? Igual que en el caso anterior, pero en este caso va a ser un oyente interno anónimo, y eso es un concepto nuevo que vamos a tratar de platicar aquí hoy, ¿sí? Un oyente interno anónimo. Bien. Nosotros ya tenemos previamente el conocimiento de que podemos crear objetos anónimos, ¿verdad? Cuando creamos diseños y insertamos objetos. Pero ahora vamos a aprender que también podemos hacer clases anónimas, ¿sí? Entonces, un objeto anónimo, para tenerlo claro, es aquel que nosotros lo creamos, pero nunca le asociamos una variable, una referencia, que sepa dónde está este objeto en la memoria. Simplemente se crea. Y este objeto anónimo generalmente lo usamos cuando lo tenemos que pasarle un parámetro a un método. Es decir, miren, aquí. Aquí tenemos esta clase, la clase panel padre, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí en su constructor estamos creando otros paneles. Este primer panel que está aquí, este, este es un objeto, aquí lo estamos creando, estamos llamando al constructor. Entonces aquí se crea el objeto en la memoria. ¿De qué tipo es el objeto? Pues el constructor es el que lo indica, es un gpanel. Pero el operador new, ¿sí? Lo que hace es que crea en la memoria el objeto y devuelve la dirección donde está en la memoria. Eso es lo que devuelve. Y eso se le asigna a esta variable, ¿sí? Nosotros ya hemos dicho, en este caso, la variable panel sabe dónde está el objeto en la memoria. ¿Por qué? Porque lo que almacena es su dirección de memoria, no almacena al objeto. El objeto está almacenado en memoria en alguna parte y lo que sabe esta variable es dónde está el objeto en la memoria. Entonces, como él sabe dónde está el objeto en la memoria, pues yo puedo usarlo para cambiarle las propiedades, ¿verdad? Entonces yo aquí le cambio el fondo, ¿sí? Lo adiciono a mi otro panel, ¿sí? Entonces, este sería un objeto que tiene un nombre. El nombre, pues, es la variable, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos decir. Pero en la última línea de este código, ¿sí? Esa es una característica importante de los objetos con nombre, que los puedo modificar, ¿sí? Pero les decía, en la última línea de este código aquí, estamos creando un objeto igual. Llamamos al constructor, ¿verdad? Aquí está. Entonces, lo que hace es que crea un objeto del tipo que le dice el constructor, un gpanel, ¿sí? Igual el new devuelve la dirección de memoria, pero aquí en este código esa dirección de memoria no se asigna a ninguna variable, ¿sí? No se asigna a ninguna variable. Entonces, como no tenemos una variable para manipular este objeto, para modificarlo, no lo podemos modificar, o sea, no le podemos cambiar su background, nada de eso. Simplemente estamos creando el objeto. A ese objeto le llamamos objeto anónimo, ¿sí? Bien, pero la dirección de memoria, si alguien la está usando, ¿quién? Pues dentro del método add. Pues si aquí el add está recibiendo como parámetro a gpanel, el método add en su definición debe tener ahí una variable, ¿verdad? Como parámetro, esa variable recibe la dirección, hace cosas con él, pero nosotros como en este segmento de código con este objeto no podemos hacer nada. Normalmente le llamamos objetos decorativos porque pues ahí están, sí, existen, pero no podemos interactuar con ellos porque no los conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Esos son los objetos anónimos y es algo que nosotros ya conocemos, ¿sí? Bien. Entonces, esto es importante, un objeto anónimo no se puede modificar, ¿sí? Y
siempre, y esto hay que tenerlo claro, el constructor es el que determina el tipo del objeto, no la variable. ¿Sí? Es el constructor, este es el que determina el tipo del objeto. ¿Sí? Bien. Pues nosotros vamos a trabajar ahora con oyentes internos anónimos. Vamos a hacer este proyecto donde vamos a tener con estas ideas que ahora acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a crear estos 3 paneles igual, ¿sí? Donde el primer panel es un panel simple que tiene simplemente el background de este color. El segundo panel va a tener una elipse, ¿verdad? Y el tercer panel pues va a tener ahí 2 líneas, ¿sí? Proyecto número 15. New Project es una aplicación de Java, ¿sí? Y le vamos a llamar 15 oyente interno anónimo. ¿Ok? Oyente interno anónimo y lo vamos a colocar en la carpeta adecuada de tópicos, proyectos de la unidad 1. Aceptamos, ahí está. Y entonces ya nada más lo que nos queda es cambiarle lo de la clase main aquí. Y aquí le vamos a llamar así, oyente interno anónimo. ¿Sí? Ok, sería el cascarón, la clase que tiene el método main. Y vamos a crear una ventana. Esta ventana la vamos a crear con el asistente. Y vamos a ponerle un panel con pestañas aquí. Observen, vamos a poner una ventana, le vamos a poner un panel con pestañas aquí al centro, ¿sí? Y luego vamos a crear 3 pestañas más, ¿sí? Entonces la clase ventana que vamos a hacer, así le vamos a llamar ventana, ¿sí? Pues solamente va a tener el panel con pestañas, ¿sí? El título y lo vamos a adicionar al centro. Va a tener un borde y lo vamos a adicionar al centro, ¿sí? Le damos botón derecho, New, una forma Gframe, creamos ventana. Entonces le vamos a quitar, le vamos a poner con botón derecho, Set Layout, Border Layout. Vamos al código fuente y acá tengo lo del main, este método main lo vamos a eliminar, ¿sí? Y vamos a buscar ese panel con pestañas. Ahí está. Cambiamos el nombre y le ponemos panel centro. Vamos a cambiar el borde. Un borde de línea 40 para que se vea un poco más. Seleccionamos las opciones. Le decimos que es el valor de un componente existente. Es una propiedad, es la propiedad background. Y nos dice aquí que las propiedades que puedo usar son background. Ahí está. Ya dice aquí. Le digo OK. Ya dice esto. Y le digo OK. ¿Verdad? Entonces ahí se ve en el diseño Gframe. Si vamos a poner un título, le doy botón derecho, le doy propiedades. Y aquí la segunda propiedad es el título de la ventana. Y le voy a poner ventana con clases internas anónimas. Tengo mi ventana completa. Ya que tengo mi diseño de ventana, ¿sí? Pues vamos a crear el objeto. Voy a poner ventana igual a new ventana. Ya se crea el objeto ahí, ventana.setSize, ahí está. Luego es ventana.setLocation 100, 100 y la hacemos visible. Ventana. Ahí. Y aquí tendríamos nuestro código. Sería así. Todavía no manipulamos las etiquetas del panel con pestañas. Bien. Y ahora viene la parte interesante de esto. Voy a usar objetos
anónimos y luego voy a crear clases internas anónimas. ¿Sí? Vamos a crear un método que se llame add paneles, donde vamos a ir creando cada uno de los paneles. Pues aquí estamos adicionando una pestaña y vamos a crear aquí un panel normal. Que aquí en init components, pues ya el panel con pestaña ya está creado, ya existe, ¿verdad? Este es un objeto que tiene nombre, se llama panel centro. Y el detalle de panel centro es que es un atributo. Entonces, como es un atributo, yo lo puedo usar en init components, ¿verdad? Y lo puedo usar en cualquier otro lado. Entonces, miren, acá en el constructor, después de init components, yo le voy a crear un método que le voy a llamar add paneles. Entonces aquí en add paneles, lo primero que vamos a crear es un panel. Ese es mi panel con pestañas, pues le digo add tab, ¿sí? Y le vamos a poner aquí primer panel, ¿sí? Y entonces aquí vamos a crear un gpanel, new gpanel. Este es un objeto anónimo. Pues sí, se crea, se le pasa como parámetro al método y ese panel es el que se va a presentar. Pero no le puedo cambiar nada, ni el background, se va a ver así. Ahora voy a crear otra pestaña, lo que sigue. Fíjense, vamos a hacer esto. Vamos a crear otro panel, pero observen aquí que aquí hay código. Y fíjense, esta llave que está, este paréntesis que está acá, está hasta acá, ¿verdad? Y entonces dentro del paréntesis viene todo este código, ¿sí? Aquí, mm, le decimos new gpanel, ¿sí? Pero inmediatamente después de llamar al constructor de gpanel, le ponemos una llave, ¿sí? Y esta llave termina hasta acá. Vamos a crear otro así, ¿sí? Segundo panel. Aquí otra vez, si lo dejo así, observen, así, seguiría siendo un objeto anónimo. No, ahora vamos a hacer lo siguiente, miren, estos son los paréntesis de mi método, ¿verdad? Entonces, le voy a dar un enter y los voy a poner aquí abajo. Después de paréntesis del constructor, voy a poner unas llaves. ¿Sí? Sé que el compilador no me dijo nada. Esta llave la podría yo poner aquí así. Cuando yo hago esta llave de aquí, estoy diciendo que voy a definir un bloque, ¿ok? Y como lo estoy colocando después del constructor, entonces lo que yo estoy creando aquí, fíjense, una clase interna. Esta clase interna, nosotros no le estamos poniendo un nombre, porque la clase que estamos usando es gpanel, ¿verdad? Entonces esta clase sería una clase interna anónima. Todas las clases, ¿sí?, derivan de alguien. Una clase, pero la quiero hacer y no quiero que tenga nombre. Pues yo podría escribir aquí mismo, yo public class y no le pongo nombre. Entonces lo que seguiría sería su cuerpo, ¿no? El cuerpo de la clase. Bueno, pues, como no tiene nombre, ¿sí?, ¿cómo sería su constructor? Pues su constructor, acuérdense que una característica del constructor es que tiene el nombre de la clase, pero esta clase pues no tiene nombre. Realmente aquí donde están los signos de interrogación no tiene nombre, ¿verdad? Quisiera que esta clase de algún lugar, por ejemplo de gpanel, ¿verdad? Lo que sí conozco es el nombre del constructor de la clase padre. Entonces aquí en esta clase que no tiene nombre, primero que va a ser el constructor que le pondría super y a todo lo demás, ¿sí? El único nombre que sabemos aquí es el de gpanel. Pues como en todo, ¿verdad? Tenemos ahí un niño que se portó mal en la clase, ¿no? Y entonces, pues el maestro, ¿qué hace? Llama a su padre. Pues aquí es lo mismo. Como yo no tengo el nombre de la clase, yo lo voy a construir, pero a través del nombre de la clase de su padre, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer en el código el llamado a super,
Pero pues no puedo llamar a super directamente porque yo no tengo esta estructura, la estoy creando. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues de esta forma, miren. Hasta aquí con las llaves. Ahí, si yo le pongo llaves, yo estoy diciendo, estoy creando una clase que no tiene nombre, pero la creación la voy a hacer a través del constructor del padre. Es decir, no voy a construir un gPanel, voy a construir una clase que hereda de gPanel. ¿Cómo se llama esa clase? No me importa, pero yo lo voy a hacer a través del constructor de la clase padre. Es una clase anónima. Estoy creando el objeto utilizando el constructor de la clase padre, porque es lo primero que hacen los constructores, llaman al constructor de la clase padre. ¿Okay? Pero si yo dejo así el código, pues no tendría ningún sentido porque el panel no tiene background, no tiene color, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces ahora aquí, como estamos ya poniéndole llaves, una clase, ¿verdad? Que va a estar dentro de otra clase, de la clase de ventana. Por eso es una clase interna. Y es anónima porque no le vamos a poner nombre. Entonces aquí, miren, yo lo que podría hacer, el método paintComponent, ¿verdad? Observen cómo estoy poniendo dentro de las llaves, ¿sí? De mi nueva clase interna, voy a modificar el paintComponent, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí la famosa elipse. Yo le voy a poner g.filoval, ¿sí? Global, y le voy a poner de 0 a, ¿sí? Y de this.getWidth, ¿verdad? El ancho del panel, this.getAge. Entonces voy a poner un óvalo, ¿sí? Que abarque todo el contexto gráfico. Pero observen, este método está dentro de la definición de mi clase interna. O sea, ahí estoy redefiniendo paintComponent. Pero esta clase es anónima porque la estoy creando a través del constructor de su padre, de panel. ¿Sí? ¿Okay? Este paintComponent solamente se va a aplicar para este objeto. Para este. ¿Sí? Bueno, pues esto que estamos viendo desde esta línea hasta esta línea es una clase interna anónima. Como no tiene nombre, insisto, lo creamos a través del constructor del padre, pero tenemos que modificar porque yo quiero que la clase interna haga algo diferente al padre, por eso estoy usando herencia, ¿no? En este caso, en la clase anónima le podría agregar otras cosas. Claro, todo lo que, o sea, sí, porque tú vas a diseñar tu nueva clase basada en un gPanel. Tú le podrías poner atributos, le podrías poner lo que quieras, ¿sí? Lo puedo usar básicamente como un gPanel normal. Sí, con todo lo que puede hacer con un gPanel. Aquí tú estarías configurando el gPanel para que se vea de una forma especial, ¿no? Sí, exactamente. Pero en este caso, ¿cómo llamaría al constructor? En este caso ya no puedo llamar al constructor de gPanel. Sí se puede. O sea, estoy escalando directamente el constructor del padre, ¿no? Y es aquí lo estás creando, ¿verdad? Pero Sí. tú quieres que tenga un constructor, ¿verdad? Perfecto, yo quiero que tenga un constructor. Entonces voy a hacer lo siguiente. Llave que abre, llave que cierra, ahí. Ese sería el constructor. Pues no tiene nombre, ¿verdad? No le puedo poner aquí un nombre, simplemente le pongo llave que abre, llave que cierra. Ese sería el constructor. ¿Sí? Y aquí le pongo this.setBackground color.cyan. Y entonces aquí está, este es el constructor. Aquí me equivoqué al final nada más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este segmento de código que está aquí entre estas llaves, ¿verdad? Obviamente observa que está dentro de la clase interna. Como la clase interna no tiene nombre, pues aquí no tiene nombre. ¿Sí? Entonces, ese sería el constructor. Y aquí tú podrías ponerle, por ejemplo, un método, mi método, ¿sí? Y ese método, pues lo tienes que crear aquí. Public void mi método. Y ahí ya tú haces lo que quieras hacer. ¿Sí? Todo esto, Pero ¿sí? Todo esto es
de la clase interna anónima, nada más. Sí, eso era lo que le iba a preguntar, que en ese caso los métodos, esos solo se ejecutarían mientras esté la clase anónima, ¿no? Exactamente, sí, así es. Ya de ahí ya no existen en ningún otro lugar. No se podrían usar en otro lugar, exactamente. ¿Sí? Si yo quiero hacer otra clase interna anónima de esto, todo esto tendría que volverlo a escribir, ¿verdad? Sí, eso es exactamente. Lo compilamos, seguimos para ver cómo se ve esto, ¿no? Que ya tengo dos pestañas y ya luego, pues ojalá y no tengas problema ahí. Entonces, miren, aquí está mi primer panel y ahora está el segundo panel, miren, aquí está. ¿Sí? El segundo panel pues tiene el filoval solamente, ¿verdad? Ya sabemos que esto se ajusta. Vamos a hacer un tercer panel a ver si ahora sí queda. Igual, miren, hasta aquí esta llave y este punto y coma es de panel centro, ¿verdad? Y aquí vamos a crear otro nuevo, ya para terminar esto sería panel centro, vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Punto a tab, ¿sí? Y aquí le vamos a poner tercer panel. Y aquí le vamos a poner new gpanel, ¿sí? Paréntesis, llaves y llaves. Vamos a crear otra clase interna. Voy a crear aquí otro, nada más para terminar, ya me falta muy poco tiempo. Ahí y entonces igual vamos a ponerle el constructor, ¿verdad? Y le vamos a poner set background color.green, vamos a ponerle, ¿sí? Ese es el constructor, ¿sí? Y luego vamos de nuevo a public void paint component graphics G, ¿verdad? Ahí. Y acá le vamos a poner lo siguiente, igual, super.paintComponent G. Y aquí le vamos a dibujar una línea, G.drawLine de 0, 0 a this.getWidth, this.getA. Ajá, vamos a dibujar la línea que va de abajo hacia arriba, entonces va a empezar en 0, this.getA, que es el alto, ¿verdad? GetA. Y va a terminar en la esquina superior derecha, this.getWidth, 0, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer el drawline. Ahí está. ¿Sí? Bueno, miren, lo voy a compilar para que ustedes lo vean y ahorita les dejo ahí el código. Y entonces aquí está el segundo panel, el tercer panel sería este, ahí está, miren, con las líneas, ¿sí? Observen. Y sería esto, ¿verdad? Entonces aquí estamos creando dos clases internas anónimas y esas dos clases internas anónimas heredan de gpanel. Profe, ¿Sí? en el caso que hubiésemos querido crear el mismo programa, pero sin usar las clases internas, tendríamos que ver una clase por cada pestaña. Exactamente, una clase por pestaña. De hecho es lo que estamos haciendo. Pero ya tú tendrías que haber hecho la clase, le ponías un nombre y ahí lo creabas con Sí, ese nombre. sí, o sea, me refería a un archivo de clase por cada, Así es. Sí. por cada. Por cada uno de los paneles que quiera yo hacer. Sí, así es. Entonces, si hay una ventaja, hay una ventaja de que, bueno, se evitaron el hacer 3 archivos adicionales, pero hay una desventaja, nuestro código se nos vuelve más. O sea, si no entendemos bien esta situación de aquí, ¿verdad? Pues dices, híjoles, ¿qué cosa está haciendo aquí el lenguaje? ¿Qué están programando, verdad? Está medio confuso. Bueno, nosotros ya no lo vemos confuso porque ya fuimos paso por paso viendo estas situaciones de la herencia, ¿verdad? Pero sí, esa es la situación. Sí, hay una ventaja. Es una manera más rápida, ¿verdad? Esta es una manera rápida de hacer. Sí, ahora, esto es importante.
Si varía un poquito, como por ejemplo aquí nada más variamos un poco el paint component, no importa que sea una línea, tengo que volver a escribir todo, ¿sí? Aquí el paint component lo tuve que volver a escribir, ¿sí? Porque son clases internas específicas, ¿verdad? ¿Sí? Y solamente se pueden ocupar aquí, en este método. No puedo ocuparlas en otro lado, ¿sí? Tenemos 3 paneles. El primer panel es un G-panel sin ningún complemento. Este es lo que tenemos aquí. Observen, se crea un objeto anónimo, como lo hemos comentado. El segundo panel ya es un panel que es una clase interna anónima. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque aunque usa el constructor de G-panel inmediatamente después del paréntesis que termina el constructor, ¿sí? Aquí puede tener parámetros también, ¿eh? O sea, no hay una restricción para eso. ¿Cómo se llama? Aquí empiezan las llaves. Estas llaves ya están definiendo una nueva clase que tiene un constructor. Aquí, como la clase no tiene nombre, pues el constructor tampoco lo tiene, ¿verdad? Y un método que estamos sobrecargando, el paint component. Y también acá tenemos el mismo asunto con otro panel que también me doy cuenta que es una clase interna anónima, ¿sí? Y que también redefine el método paint component. Básicamente es la idea con su constructor igual. Aquí es una ventaja porque pues eh, si queremos hacer cosas muy específicas como las subclases, pues utilizamos este esquema. Una desventaja de esto es que nuestro código se nos empieza a volver complejo porque empieza a tener ahí de nueva cuenta las mezclas de los comportamientos de diferentes clases, ¿sí? Pero bueno, esa es una idea. Aquí tengo la última clase interna anónima. Aquí hay algo interesante, como lo vimos en el proyecto anterior, ¿sí? Donde analizamos cuántos .class se generan, ¿sí? Aquí también hay un efecto con los .class. Recuerden, por cada clase, ¿sí? Se genera un archivo .class, un bytecode, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí tenemos clases internas, pues podríamos pensar que cada clase tiene su propio bytecode, ¿sí? Entonces, miren, así se vería, ¿sí? Si nosotros checamos los .class. Observen, pues tengo el oyente interno anónimo, pues es el que tiene el método main, la clase ventana, la que modela toda la ventana que tenemos ahí, y aquí tenemos 2 clases más que observen que como tiene el signo de pesos, entendemos que eso significa que son clases internas. Pero como las clases internas no tienen nombre, entonces Java les pone un consecutivo, 1, 2 y así subsecuentemente. Entonces observen que aún siendo clase interna y sin nombre, sí tiene su bytecode, ¿sí? Eso es lo que queríamos comentar antes de continuar con esta plática, ¿sí?